Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Fallece Dan Rivera, investigador paranormal y cuidador de Annabelle. ¿Qué ocurrió? Dan Rivera, de 54 años, reconocido investigador paranormal y miembro destacado de la New England Society for Psychic Research, NESP, murió repentinamente el 13 de julio de 2025 en un hotel de Gettysburg, Pensilvania, mientras realizaba parte de su gira Devils on the Run Tour, en la que exhibía la muñeca Annabelle. Detalles oficiales. El Departamento de Policía del Estado de Pensilvania informó que al momento de su muerte no hubo indicios de juego sucio ni violencia. The Times of India. El hallazgo tuvo lugar luego de una llamada de emergencia por paro cardiorrespiratorio. Los médicos intentaron realizar RCP, pero sin éxito. ¿Quién era Dan Rivera? Veterano del Ejército de Estados Unidos y figura pública en investigaciones paranormales que surgieron tras su trabajo con los archivos de Ed y Lorraine Warren. Dan Rivera y su último viaje con Annabelle. Una muerte que deja más preguntas que respuestas. Durante los últimos meses, Dan Rivera se convirtió en una figura conocida dentro del mundo paranormal. Si has seguido las giras de objetos malditos en los Estados Unidos, probablemente lo viste, un hombre robusto, barba recortada, siempre sonriente, siempre respetuoso. Lo conocí durante una de las exposiciones más concurridas en Connecticut, donde él, con paciencia y mucho temple, explicaba los riesgos de subestimar lo desconocido. Dan no era un showman. Era cuidadoso. Creía, pero no fanatizaba. A diferencia de otros en este campo, él no vendía sustos, compartía advertencias. Y, entre todos los objetos que manejó en su carrera, había uno que lo acompañaba siempre, Annabelle, la famosa muñeca de trapo que inspiró películas, leyendas urbanas y teorías oscuras. Por eso, cuando supe que había fallecido repentinamente el pasado 13 de julio de 2025, en una habitación de hotel en Gettysburg, Pensilvania, no pude evitar sentir una punzada de desconcierto. Y miedo. No solo por cómo murió, sino por todo lo que ocurrió antes. La gira Devils on the Run. Dan había estado participando en una serie de exhibiciones conocidas como Devils on the Run Tour, en las que llevaba objetos supuestamente malditos o con historial paranormal a distintas ciudades. El objetivo era educativo, nunca sensacionalista. Su discurso era siempre el mismo: no se trata de tenerle miedo al objeto, sino respeto a lo que representa. Annabelle, la muñeca original encerrada en una vitrina sellada, era la pieza central. Y aunque no era exhibida sin protección, el solo hecho de tenerla en gira inquietaba incluso a los más escépticos. Lo último que publicó Dan en sus redes sociales fue una foto de él junto a Annabelle dentro de su caja sellada. Se le veía tranquilo, aunque quienes lo conocían más de cerca afirman que en sus últimas semanas parecía estar más cansado, más serio, como si algo lo estuviera agotando desde dentro. El hallazgo. La mañana del 13 de julio, el personal del hotel en Gettysburg recibió una alerta. Dan no había bajado para desayunar ni respondía llamadas. Cuando el personal de mantenimiento accedió a la habitación, lo encontraron inconsciente sobre la cama, sin signos aparentes de violencia ni trauma. Los paramédicos llegaron a los pocos minutos e intentaron maniobras de reanimación. No hubo respuesta. Fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades locales realizaron una inspección completa de la habitación. Según la Policía Estatal de Pensilvania, no había señales de juego sucio, ni drogas ni alcohol. El cuerpo no presentaba heridas externas ni signos visibles de asfixia o trauma, lo cual ha dejado perplejos incluso a los médicos forenses. Lo extraño. No me atrevería a decir que la muñeca tuvo algo que ver. No hay pruebas de ello, y sería irresponsable afirmarlo. Pero hay cosas que no encajan del todo. Por ejemplo, la habitación estaba perfectamente cerrada desde dentro, sin señales de alteración. Las cámaras del pasillo no registraron movimientos sospechosos. Según uno de los paramédicos, Dan tenía el rostro tranquilo, pero sus ojos estaban muy abiertos. Como si hubiera muerto mirando algo, aunque en el cuarto no había nada frente a él más que la pared. La vitrina de Annabelle no estaba alterada, pero uno de los custodios mencionó, off the record, que el medidor de campo electromagnético que llevan en cada traslado había marcado una lectura inusual la noche anterior. Lo que dijo antes de morir. El día anterior a su muerte, durante la charla con asistentes al evento, Dan dijo algo que muchos recuerdan hoy con escalofríos.
Cuando alguien le preguntó si no temía estar tan cerca de la muñeca durante tanto tiempo, él respondió, no le temo. Le tengo respeto. Lo que sí me da miedo es el momento en que deje de reaccionar. Porque eso significaría que ya no necesita demostrar nada. Fue una frase que no estaba en su guión habitual. Varios testigos afirman que lo dijo serio, sin intención de dramatizar. Esa misma noche, se despidió de su equipo con un simple "nos vemos mañana". Nadie notó nada raro. La reacción de la comunidad. Tras su muerte, la comunidad paranormal en Estados Unidos quedó conmocionada. Figuras como Tony Sparrow, yerno de Ed y Lorraine Warren, y Jason Hawes de Ghost Hunters publicaron mensajes de luto, recordando a Dan como un hombre entregado, generoso y profundamente comprometido con su labor. En redes sociales, como era de esperarse, surgieron miles de teorías. Algunos afirmaban que fue una maldición, otros, que había sido una advertencia. Pero su familia, amigos y colegas han pedido respeto, aclarando que Dan tenía condiciones de salud estables y que nunca se automedicaba ni experimentaba con sustancias extrañas. ¿Y Annabelle? Tras el fallecimiento de Dan, Annabelle fue inmediatamente puesta bajo resguardo por el equipo del Museo de los Warren en Connecticut. Su vitrina fue reforzada y la gira fue suspendida temporalmente, mientras se decide qué hacer con el resto del tour. Hasta el momento, la muñeca no ha sido expuesta al público nuevamente. Algunos creen que nunca debería haber salido. Otros afirman que Dan fue víctima de una coincidencia médica. Lo único seguro es que la muerte de Dan Rivera ha marcado un antes y un después en el tratamiento de estos objetos. Ahora, incluso los más creyentes están tomando precauciones adicionales. Epílogo personal. Yo conocí a Dan. No como mejor amigo, pero lo suficiente para saber que era cuidadoso. Nunca se burlaba del peligro. Siempre llevaba su medalla de San Benito, rezaba antes de tocar cualquier objeto y jamás rompía los protocolos. Él no era temerario, pero sí muy curioso. A veces, en voz baja, me decía, el verdadero peligro no es la muñeca, es la historia que vive detrás. Porque la historia puede seguirte. Hoy, muchos se preguntan si algo lo siguió en su última gira. Yo no me atrevo a responder. Solo sé que la noche antes de su muerte, Dan Rivera miró por última vez la vitrina de Annabelle y no dijo nada. El día que estuve frente a Annabelle, testimonio de un periodista que vio a Dan Rivera en acción. Soy Harrison Jones, reportero del Evening Sun de Pensilvania. Durante los últimos años me he dedicado a cubrir eventos culturales, actividades comunitarias y ferias locales. Nada fuera de lo común. Hasta hace unos días, cuando me asignaron cubrir una parada de la gira Devils on the Run, un evento que traía objetos supuestamente malditos a la ciudad. No voy a mentir, acepté por curiosidad. Quería ver si todo eso de las muñecas poseídas y los crucifijos colgando de vitrinas era puro show para asustar turistas. Nunca imaginé que ese evento sería uno de los últimos que protagonizaría Dan Rivera, cuidador de la muñeca Annabelle, y que me dejaría con preguntas que aún no sé cómo responder. La llegada fue el 12 de julio de 2025, en un viejo orfanato reconvertido en centro cultural en Gettysburg. Afuera, la fila era larga. Casi todos eran fanáticos del terror, jóvenes con camisetas de películas de El Conjuro y teléfonos listos para grabar. Yo solo tenía mi libreta, mi cámara y mi escepticismo. Adentro, las luces eran tenues, había incienso leve y cada objeto tenía su propia historia, cajas de madera, espejos antiguos, pequeños frascos sellados. Pero al fondo del salón, protegida por una caja de vidrio grueso y marco de madera oscura con cruces talladas en la parte superior, estaba ella, Annabelle. Una muñeca de trapo, ojos negros cosidos y una sonrisa inocente. A su lado, estaba Dan. La primera impresión de Dan. Dan Rivera no parecía un cazador de fantasmas. Vestía sencillo, barba recortada, camiseta oscura, medalla de San Benito al cuello. Pero lo que más llamó mi atención fue su tranquilidad absoluta. Se notaba que había hecho esto muchas veces. Pero lo hacía sin actuar, sin levantar la voz ni querer asustar a nadie. Nos dio la bienvenida como si estuviéramos en una charla de historia. Habló de forma pausada, con mucho respeto. Y cuando alguien le preguntó si la muñeca podía moverse sola, él no se burló ni lo confirmó. Solo dijo, no estamos aquí para comprobar si da miedo.
Estamos aquí para entender lo que representa. El momento clave, yo mismo construí su caja. En un punto, explicó que él mismo había construido la caja donde Annabelle estaba resguardada. Lo dijo con una mezcla de orgullo y devoción. La vitrina tenía triple capa de protección, cristal de seguridad, sellos magnéticos y símbolos religiosos en cada cara. También reveló que la madera había sido bendecida antes de ser ensamblada. No es solo una caja. Es un recordatorio de que algunas cosas no se deben tomar a la ligera. Cuando lo dijo, hubo un silencio que no vino del miedo, sino del respeto. Lo sentí. Nadie sacó bromas. Nadie se rió. Incluso los más jóvenes bajaron los celulares. Algo se sentía distinto. Al estar frente a la vitrina, confieso algo, me sentí raro. No fue un mareo, ni un escalofrío barato. Fue algo más sutil, como si el tiempo se comprimiera. Como si la muñeca no se moviera, pero si supiera que la estaban mirando. Le pregunté a Dan, en voz baja, fuera de grabaciones. ¿Alguna vez has sentido que ella te reconoce? Me miró fijo, con un gesto sereno, pero firme. No creo que me reconozca a mí, Harrison, pero sí sabe cuando alguien no cree en ella. Me quedé callado. La última despedida. El evento duró poco más de una hora. Nadie tocó la vitrina. Nadie gritó. Algunos hicieron preguntas sinceras, otros se retiraron en silencio. Antes de irme, tomé una última foto. Dan estaba de pie, junto a la vitrina, con una leve sonrisa. Su mano tocaba la parte externa de la caja, como si le hablara sin palabras. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente, la noticia de su muerte corrió como un rayo. Hotel en Gettysburg. Muerte súbita. Sin causa clara, no supe cómo reaccionar. Revisé las fotos. Escuché la grabación. Nada fuera de lugar. Pero no podía borrar esa última frase que me dijo. Ella sabe cuando alguien no cree en ella. Lo que pienso ahora, no me gusta exagerar. No creo en posesiones ni demonios saliendo de vitrinas. Pero sí creo en energías que no entendemos, en consecuencias que vienen después de jugar con lo que no nos pertenece. Dan Rivera no era un farsante. Era un hombre que trataba estos objetos con respeto. Que advirtió sin imponer. Que compartió su conocimiento sin miedo, pero también sin soberbia. Y ahora, a días de su muerte, me cuesta no sentir que algo quedó sin cerrar. No vi a Annabelle moverse. Pero sí vi algo más raro, a decenas de personas quedarse en silencio, sin saber por qué, mientras miraban una simple muñeca de trapo. Y eso, por sí solo, ya es una forma de poder. Hoy, cuando abro esa foto, me doy cuenta de algo extraño. En el reflejo del cristal, justo entre Dan y la muñeca, hay un pequeño destello. Una forma blanca, curvada. Como si algo, o alguien, hubiera estado allí con ellos. Tal vez fue la luz. Tal vez no. Pero si estás leyendo esto, solo te puedo decir una cosa. No subestimes lo que no puedes explicar. Y sobre todo, nunca olvides a los que se fueron con la verdad aún en la garganta. Dan Rivera no solo cuidó una muñeca. Cuidó a los que se acercaban a ella. Y eso, ya lo vuelve parte de la leyenda. Yo viví con Annabelle, el testimonio que no todos se atreven a contar. Relato contado en primera persona por Angie Aff, compañera de Donna, la dueña original de la muñeca. Mi nombre es Angie Foster. En 1970 tenía 21 años y compartía apartamento con Donna, mi mejor amiga desde que empezamos juntas la escuela de enfermería en Hartford, Connecticut. Vivíamos en un modesto pero cómodo departamento de 2 habitaciones cerca del hospital universitario, donde ambas hacíamos nuestras prácticas. Y sí, fui testigo de lo que esa muñeca hizo. Este es mi testimonio. No para asustar, ni para entretener. Para que quede constancia, el regalo. Todo comenzó como algo tierno. Donna cumplía años en abril, y su madre le mandó por correo una muñeca de trapo, una Raggedy Ann, con su cabello rojo de estambre, ojos negros bordados y una sonrisa pintada con hilo rojo. La vimos como un gesto nostálgico. Donna era muy apegada a su mamá y tenía recuerdos de haber tenido una muñeca igual cuando era niña. La puso sobre su cama. No le dimos mayor importancia. El inicio fue como todo lo extraño, no empezó con un grito, sino con algo pequeño. Un día volví a casa y la muñeca ya no estaba en la cama. Estaba sentada en el sillón de la sala.
Pensé que Donna la había movido, pero cuando se lo mencioné, me dijo que no. Ambas nos reímos y lo dejamos pasar. Tal vez alguna la había cambiado inconscientemente, pero las cosas continuaron. A los pocos días, apareció en el pasillo. Luego en la mesa del comedor, con los brazos estirados, como si esperara compañía. Empezamos a hacer bromas. Parece que Annabelle quiere andar por la casa, decíamos, hasta que nos dimos cuenta de que ninguna de las dos estaba jugando. Señales. Una noche que salí tarde de turno, encontré la muñeca recargada en mi puerta. Donna no estaba. Al día siguiente, le pregunté si la había puesto ahí y juró que no. Empezamos a dudar. ¿Y si alguien entraba al apartamento cuando no estábamos? Revisamos ventanas, puertas. Todo estaba cerrado. Como prueba, pusimos pequeños papeles con cinta en las esquinas de las puertas y polvo ligero en el suelo del pasillo. Al día siguiente, los papeles seguían, pero el polvo tenía una marca leve, como si alguien hubiese caminado arrastrando algo pequeño y suave. La primera advertencia. Un día, sobre las piernas de la muñeca apareció un papel. Era una hoja de pergamino viejo, arrugada, con una palabra escrita en tinta tenue, Help me, tipo letra infantil, casi garabateada. Donna pensó que era una broma de mal gusto. Pero la muñeca estaba sentada exactamente igual que siempre, sin que nadie la tocara. Y ni ella ni yo teníamos pergaminos en casa. Revisamos nuestras cosas. Nada faltaba. La hoja, simplemente, no tenía razón de estar ahí. Ese fue el primer día que Donna dijo con voz baja, Angie, esto ya no me da risa. Lou era un amigo cercano de Donna. Es marino, serio. Le pedimos que viniera a quedarse una semana, para ayudarnos a entender si alguien estaba entrando o si nos estábamos volviendo locas. La primera noche durmió en el sofá. En la mañana nos dijo algo inquietante. Soñé que no podía moverme. Estaba despierto, pero el cuerpo no me respondía. Y ella, la muñeca, estaba sobre mi pecho. No se movía. Solo estaba allí. Pesada. Respirando sin hacerlo. Y después, desapareció. Pensamos en parálisis del sueño, en estrés. Lu insistió, no era un sueño. El ataque. Pasaron 2 días. Lu estaba en casa solo, mientras Donna y yo hacíamos guardia en el hospital. Cuando volvimos, lo encontramos pálido, sentado, sin camiseta. Tenía 7 rasguños en el pecho. Paralelos. Rojos. Profundos, aunque no sangraban. Nos dijo que estaba recostado cuando de pronto sintió un calor intenso en la espalda y una presión en el pecho. Se levantó de golpe y vio la muñeca sentada frente a él. No la había movido. Se fue esa misma noche. Nunca regresó. La medium. Asustadas, recurrimos a una medium recomendada por una compañera. Una mujer mayor, vestida con túnicas claras y ojos sin miedo. Cuando entró al departamento, se dirigió directamente hacia la muñeca, la tocó. Cerró los ojos, y dijo, aquí hay una niña. Se llama Annabelle Higgins. Murió cerca de este lugar hace muchos años. Solo quiere amor. Solo quiere quedarse. La medium sugirió que la aceptáramos. Que le habláramos. Que la tratáramos con respeto. Donna, sensible como era, aceptó. Le habló. La sentó con cuidado. La cubrió con una manta. Yo no estaba convencida. Y eso nos dividió. Ed y Lorraine Warren. Fue un sacerdote el que nos recomendó a los Warren. Ellos vinieron una tarde fría. Ed fue claro desde el principio. Esto no es el espíritu de una niña. Es algo inhumano. Algo que se disfraza de inocente para que lo invites. Ustedes ya lo hicieron. Lorraine, medium reconocida, tocó la muñeca y cerró los ojos. Abrió la boca con expresión de miedo puro. No dijo mucho. Solo pidió que la retiraran cuanto antes. Los Warren llevaron a la muñeca en su auto. Durante el trayecto, el auto falló 2 veces, los frenos dejaron de funcionar y el motor se detuvo sin explicación. Hasta que Ed roció agua bendita sobre la muñeca. Entonces todo se estabilizó. El museo. Ed construyó una vitrina especial, con cristal reforzado, sellos sagrados y un cartel grande. Warning. Positively do not open. Allí permanece hasta el día de hoy, en el Museo del Ocultismo de los Warren en Monroe, Connecticut.
Muchos la han visto. Algunos la han insultado. Y, según cuenta Tony Sparrow, yerno de los Warren, más de un visitante ha sufrido accidentes después de hacerlo. Después de Annabelle, yo volví a mi rutina. Donna dejó la enfermería poco después. Nunca volvió a ser la misma. Pasaron años antes de que habláramos del tema otra vez. Pero ambas sabíamos que aquella muñeca no estaba sola. Yo misma la vi moverse sin manos que la tocaran. Yo vi el papel, yo vi los rasguños, y sentí como algo en el apartamento dejó de pertenecer solo al mundo físico. El último recuerdo. En 1987 visité el museo. Vi la muñeca detrás del cristal. Nada se movía. Pero al acercarme, mis ojos se llenaron de lágrimas sin razón. No miedo. Algo más, como una presencia densa, viva. Algo que sabía que yo estaba allí. No me quedé mucho tiempo. Desde entonces, cada vez que veo en redes sociales fotos de personas burlándose de ella, tocando el cristal, provocando, me da un escalofrío, porque sé que no es una broma, porque yo estuve allí. Lo que vi durante las noches en el Museo de los Warren. Testimonio de un ex asistente de conservación, confidencial. No doy mi nombre real. Llámame Evan. Tuve un empleo temporal en 2011 como asistente de conservación en el Museo del Ocultismo de los Warren, en Monroe, Connecticut. Llegué por una cadena de contactos entre estudiantes de antropología. Aún estaba en la universidad, y la idea de trabajar en un lugar lleno de objetos paranormales me sonaba fascinante. No lo era, solo estuve ahí 4 meses. Pero no pasa una semana sin que despierte a las 3 de la mañana y vea, en mi cabeza, esos ojos de botón mirándome desde dentro del cristal. Este es mi testimonio. El primer día, el museo no era abierto al público de forma masiva. Las visitas eran guiadas, privadas y programadas. Mi trabajo no era como guía, yo trabajaba detrás, en conservación, revisar humedad, estabilidad estructural de vitrinas, inventario y reportes semanales de integridad física de los objetos. Todo era silencio, madera vieja y vitrinas que crujían al mínimo cambio de temperatura. Cada objeto tenía su historia, espejos rotos, crucifijos quemados, frascos con tierra de cementerios europeos. Pero el objeto que todos temían tocar, incluso los técnicos, era uno solo, la muñeca Annabelle. Las reglas. Al iniciar, Tony Sparrow me entregó una hoja firmada con las reglas para entrar al cuarto donde estaba Annabelle. No mirar directamente a la muñeca más de 30 segundos seguidos. No tocar el cristal bajo ninguna circunstancia. No tomar fotos sin autorización. No hablar en voz alta dentro de la sala. Nunca entrar solo después de las 8 de la noche. Pensé que era parte del show. Reglas para mantener el misterio. Una especie de teatralidad. Pero Tony no sonrió cuando las leyó. Su rostro fue seco, firme, como el de alguien que ha visto lo suficiente para no reírse más. Primer contacto. La vitrina de Annabelle está reforzada, cristal grueso, madera sellada, inscripciones religiosas grabadas. La muñeca está sentada sobre un cojín rojo, con las piernas cruzadas y los brazos descansando sobre las rodillas. La primera vez que entré solo fue por error. Faltaba un sensor que debía revisarse y era la única persona disponible en ese momento. Fui a las 7:45 de la tarde, 15 minutos antes del límite. Entré con linterna, libreta y medidor. Todo estaba tranquilo. El sensor estaba un poco torcido. Me acerqué a la vitrina y, lo juro, sentí una vibración leve en los pies, como si hubiera una corriente bajo el suelo. Pensé que era el sistema de calefacción, pero cuando apunté la linterna al rostro de la muñeca, vi algo que me hizo retroceder. La cabeza estaba levemente ladeada a la derecha. Yo la había visto en docenas de fotos, siempre centrada, mirando al frente. Tomé nota mental. Me dije que la vitrina pudo haberse movido. Al salir, no dije nada. Las marcas en la libreta. Mi función incluía llenar una libreta de observaciones técnicas. Siempre la dejaba dentro de una caja metálica fuera del cuarto. Un día, al revisar mis apuntes, noté algo raro en la página anterior a la que yo había escrito. Una línea de lápiz, suave, como escrita con mano temblorosa. Solo una palabra, Ron. Pensé que alguien me jugaba una broma. Le mostré a otro compañero. Me dijo que no era la primera vez que pasaba. Hace meses, otro asistente encontró marcas similares.
Pensamos que eran accidentes hasta que dejó el trabajo sin avisar. Reí por compromiso, pero algo dentro de mí se encendió, una inquietud como electricidad bajo la piel. La noche que entré solo, y no debía. Una noche, por error, se activó una alarma en el sistema. El sensor de vibración en el cuarto de Annabelle registró movimiento leve. Eran las 2:13 de la mañana. La central me llamó. El protocolo decía esperar a Tony, pero él estaba fuera del estado. Fui, abrí la puerta. Adentro estaba todo oscuro. La luz de emergencia alumbraba apenas el interior de la vitrina. Todo parecía en orden, hasta que escuché un ruido débil, como tela arrastrándose sobre madera. Apunté con la linterna. La muñeca estaba con la cabeza girada hacia la izquierda, mirando la pared. Yo la había visto 1000 veces centrada. Nunca girada. Tomé una foto con mi celular. En la pantalla salía la muñeca, pero había un detalle imposible. El reflejo en el cristal mostraba una silueta detrás de mí. Yo estaba solo. Salí del cuarto de inmediato. Dejé la puerta cerrada y activé el sello de seguridad. Esa noche no dormí. La cámara que se fundió. Después del incidente, revisamos las grabaciones. La cámara del cuarto de Annabelle tenía una franja negra de 7 segundos justo a las 2:13 y 9 segundos. El técnico dijo que era un glitch. Pero el archivo estaba corrupto. Solo ese segmento. El resto de la noche, perfecto. Esa tarde, Tony me llamó a su oficina. ¿Entraste solo? Le dije la verdad. Me regañó sin gritar. Solo dijo, no debes entrar sin cobertura. No por ti, por los demás. Le pregunté qué significaba eso, porque si traes algo contigo, puede no quedarse ahí. La presencia. Comencé a tener sueños extraños. Siempre el mismo escenario, el cuarto del museo, sin luz, y la muñeca mirándome. A veces sus labios parecían moverse. Nunca decía palabras, pero supe que sabía quién era yo. Una mañana, encontré 3 líneas rojas en mi antebrazo. No profundas, pero paralelas, como arañazos. No recordaba haberme lastimado. Se lo conté a mi novia. Pensó que me lo había hecho dormido. Yo no estaba tan seguro. La historia que no cuentan. En una reunión informal con el equipo, uno de los técnicos antiguos me dijo algo que no olvido. Una vez vino un tipo que se burló de la muñeca. Golpeó el cristal. Dijo: no me haces nada, estúpida cosa. Se fue riendo. 3 horas después, chocó en la autopista. Murió en el acto. Su novia sobrevivió. Ella fue la que llamó aquí, semanas después, diciendo: por favor, díganle a quien esté ahí que lo siento. Mi salida. A los 4 meses, renuncié. Dije que tenía otra oferta. La verdad es que ya no podía dormir sin sentir que alguien me miraba. Me volví paranoico. Empecé a evitar los espejos. Dejé de usar mi celular por la noche. Y sobre todo, dejé de hablar de esa muñeca. Hasta ahora, ¿qué es Annabelle? ¿Es un demonio? ¿Una entidad? ¿Un truco? No lo sé. Solo sé que nadie que ha estado cerca de ella se va igual, y que hay cosas que no piden permiso. Solo esperan a que alguien se acerque lo suficiente para entrar. No debí tocar el cristal, lo que viví en el Museo de los Warren. Testimonio en primera persona de Julia Martínez, turista de California. Yo no era creyente. De niña me daban miedo las películas, claro, pero con los años me volví racional. Nada de espíritus, posesiones ni muñecas malditas. Estudié diseño gráfico. Me mudé a Los Ángeles. Me convertí en madre. La vida era concreta, real. O al menos, eso pensaba, hasta que visité el Museo de los Warren. Esto que vas a leer no es exagerado, ni tiene adornos de terror barato. Es exactamente lo que viví, lo que sigue afectándome hasta hoy, y lo que jamás he contado con detalles, por miedo a que me llamen loca, pero ya pasaron 3 años. Y si alguien más está pensando en acercarse demasiado, o burlarse, tal vez estas palabras les sirvan. Mi esposo, el fanático. La idea no fue mía. Fue de Carlos, mi esposo. Desde siempre le encantan los temas paranormales, ve documentales, sigue páginas de casos reales, conoce la historia de Ed y Lorraine Warren como si fueran sus abuelos. Así que cuando viajamos en 2022 a Nueva Inglaterra, me propuso hacer una visita guiada al famoso Museo del Ocultismo en Monroe,
Connecticut. Yo me resistí un poco. Estaba embarazada de 5 meses y no quería sobresaltos. Pero él insistió. Me prometió que sería solo una visita, nada fuerte, que todo estaba protegido, como un museo normal, pero con crucifijos. Acepté. Llegamos. El lugar era más modesto de lo que imaginaba. Una casa común, algo antigua, con jardín y una placa discreta. Adentro, todo olía a madera guardada. Crucifijos, imágenes religiosas, vitrinas con objetos antiguos y etiquetas, caja de e-book, espejo de sacrificios, cinta maldita, silla de la pena. Nos guiaba un señor amable, de unos 50 años, que hablaba pausado y pedía respeto en todo momento. En cierto punto, nos dijo, en la siguiente sala está el objeto más delicado. Les ruego, por favor, no acercarse más de lo indicado. No tocar el cristal. No hacer comentarios desafiantes. Y, sobre todo, no quedarse a solas en ese cuarto. Obvio, todos sabíamos a qué se refería. La vitrina. La sala tenía una temperatura más baja. No sé si era por el aire acondicionado o por su gestión. Pero lo noté al instante. En el centro, rodeada por 2 barreras de cuerda, estaba ella, la muñeca Annabelle. No era como en las películas. Era una muñeca de trapo, con ojos negros redondos, sonrisa cosida y mejillas rosadas. Estaba sentada sobre un cojín rojo, dentro de una vitrina de madera gruesa con cristal protector. Tenía encima un crucifijo de metal y un cartel grande que decía, Warning, positively do not open. Mi esposo estaba extasiado. Se quedó observándola largo rato, como si viera a una celebridad. Yo, en cambio, sentí una incomodidad extraña, como si la muñeca realmente nos observara. Fue sutil. Pero real. El error. Había más gente en la sala. Una pareja, un joven con cámara colgada al cuello y un niño de unos 10 años. Todos parecían respetar el ambiente. Nadie hacía ruido. Nadie se reía. Yo me acerqué un poco más, no mucho, solo un paso fuera de la línea de seguridad. Lo hice por impulso. Estaba buscando un buen ángulo para una foto. El guía no me vio. Carlos me dijo, Julia, no te acerques tanto, pero yo ya lo había hecho. Apoyé la mano en el cristal. No por desafío. No por valentía. Solo por equilibrio. Fue un toque suave, de un segundo, y lo sentí. Una vibración leve, como si el vidrio estuviera vivo. Retiré la mano de inmediato. Me sentí tonta. Me limpié la palma en la ropa. Pensé que era nervios. Esa noche empezó todo. Primer sueño. Dormimos en un hotel cercano. Mi esposo dormía profundamente. Yo, en cambio, desperté a las 3:17 de la mañana sin razón. No tenía pesadillas. Solo, me desperté, y sentí algo, la sensación de que había alguien parado a mi lado. Abrí los ojos. Nada. Miré al suelo. Allí, en la esquina de la habitación, había algo, pequeño. De trapo. No pude distinguir bien, pero juro que vi una figura sentada con piernas estiradas. Al parpadear, ya no estaba. No volví a dormir. El rasguño. A la mañana siguiente me dolía el hombro izquierdo. Me quité la blusa y vi 3 marcas rojas. Paralelas. No profundas, pero visibles. Como si algo con uñas pequeñas me hubiera arañado suavemente. No se lo mostré a Carlos. No quería que se preocupara. Me dije que tal vez me lastimé durmiendo. Aunque siempre duermo sobre el lado derecho. Mi bebé. 2 noches después, tuvimos que ir al hospital. Yo sentía presión en el vientre. Contracciones prematuras. Me monitorearon. El bebé estaba bien, pero el médico me dijo, evita el estrés, señora. Su cuerpo está en estado de alerta. ¿Cómo explicarle que mi mente no podía dejar de pensar en la muñeca? Que cada vez que cerraba los ojos, la veía en la esquina. Que sentía que la había despertado de algo. Las fotos. Carlos empezó a revisar las fotos del viaje. Me llamó al escritorio. Ven a ver esto. Era la imagen de la vitrina de Annabelle. Todo se veía normal, hasta que ampliamos el reflejo en el cristal. En el reflejo, detrás de nosotros, había una silueta, pequeña. Como una figura infantil de pie. Nosotros estábamos solos. Esa misma noche, mi celular se reinició solo. Y cuando volvió a encender,
La imagen de fondo había cambiado. Era la foto de la muñeca. Yo nunca la había puesto allí. Intento de cerrar el ciclo. Busqué ayuda. Fui a una iglesia. Hablé con un sacerdote joven. Me bendijo. Me recomendó alejarme de todo contenido oscuro. Le conté lo que viví. Me escuchó en silencio. Me dijo, a veces, los objetos no tienen poder por sí mismos. Lo tienen porque les damos atención. Volví a casa. Guardé todas las fotos. Borré el álbum del teléfono. Me prometí no volver a pensar en ella. Duré una semana. El último evento. Una noche, bajé a beber agua. La casa estaba en silencio. Carlos y yo ya estábamos en California. Todo debía estar en paz. Pasé junto a la sala y sentí una corriente de aire frío, directa, como si alguien hubiera abierto una puerta detrás de mí. Miré. No había nadie, pero sobre el sillón estaba mi peluche de infancia. Sentado. De frente. Con los brazos extendidos. Yo lo tenía guardado en una caja cerrada desde hacía meses. Lo levanté con cuidado. Lo guardé de nuevo. Esa noche, recé. Lloré. Y juré no volver a acercarme a nada relacionado con esa historia. Hoy, mi hija nació sana. Tiene casi 2 años. Pero hay algo que me inquieta. A veces, cuando juega sola en la sala, habla bajito como si alguien más estuviera con ella. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo, con la niña roja. Yo no le compré ninguna muñeca roja. Reflexión final. No sé qué activé. No sé si fue mi mano en el cristal. No sé si era sugestión o si hay algo real detrás de ese objeto. Lo que sí sé es esto. Algunas cosas no deben tocarse. Algunas historias no son solo cuentos. Y si alguna vez visitas el museo, por favor, hazme caso. No toques el cristal. No mires demasiado. Y no pienses que no pasará nada, porque a mí también me lo advirtieron. Y no hice caso. Fin del testimonio de Julia M. No fue una muñeca, fue una advertencia. Testimonio de Camila Torres, visitante del Museo Warren, año 2016. No soy de creer en posesiones ni en objetos malditos. Siempre pensé que eran cosas para asustar a la gente en películas. Yo vengo de una familia católica, pero jamás tuve experiencias sobrenaturales ni nada por el estilo. Hasta que, en el verano de 2016, viajé con 2 amigas a Canary Cay. Por curiosidad, entramos al Museo Warren, y aunque me da pena admitirlo, yo fui una de las que se burló de Annabelle. No la toqué. Pero me reí. Me acerqué más de la cuenta. Le tomé fotos sin pedir permiso. Pensé que era un muñeco viejo, sin vida, usado para sacar dinero a los fanáticos del terror. Y desde entonces, hay algo que no me deja en paz. La llegada. Tenía 23 años. Acababa de terminar mi carrera en comunicaciones y me fui de vacaciones con Andrea y Sofía, 2 amigas con las que hice todo el camino de Boston a Nueva York. En el camino decidimos hacer paradas interesantes y una de ellas fue Monroe. Andrea era fan de lo paranormal y nos habló del Museo del Matrimonio Warren, famoso por casos como el de Enfield, Amityville y, por supuesto, la muñeca Annabelle. Sofía no quería ir. Decía que esas cosas traen malas energías. Yo me burlé de ella. Dije que las muñecas endemoniadas eran puro Hollywood. Va a ser divertido, le dije. Le tomamos una foto y listo. El museo era más pequeño de lo que imaginaba. Un lugar apartado, sobrio, con un aire antiguo. Lo primero que me sorprendió fue la seriedad del guía. Nos pidió no hacer bromas, no cruzar ciertas líneas y no mirar directamente a ciertos objetos por demasiado tiempo. Y cuando dijo que no tocáramos la vitrina de Annabelle, yo hice lo contrario. No la toqué, pero me acerqué lo más que pude y, con una sonrisa, le tomé una foto a quemarropa. En la imagen, la muñeca parece normal. Pero recuerdo que cuando le apunté con la cámara, me tembló un poco la mano. No sé por qué. Sentí un escalofrío, aunque hacía calor. La broma. Salimos del museo y mientras esperábamos en la entrada a que llegara nuestro Uber, empecé a hacer chistes. Que Annabelle me siga, que no le tengo miedo. Grité riéndome. Sofía se molestó y me dijo que era mejor no burlarse. Yo insistí. Es un trapo. Ni se mueve. Esa fue la última vez que dormí tranquila en muchos meses. Primera señal. Esa misma noche, en el hotel, se cayó el espejo del baño sin razón aparente.
Estaba bien sujeto, no había viento ni vibraciones. Cayó en pedazos. Nos asustamos. Pero tratamos de no pensar en ello. Yo no podía dormir. Me despertaba cada hora. Sentía como si alguien estuviera de pie frente a la cama. No se movía. No respiraba. Pero estaba ahí. Lo sentía, la pesadilla. La segunda noche, soñé que estaba de nuevo frente a la vitrina. La muñeca me miraba. Pero su cara ya no era de hilo, era una cara humana. Una mujer pálida, con los ojos vacíos, que sonreía sin mover los labios. Me decía mi nombre. Repetía, Camila, ¿jugamos ahora tú y yo? Desperté gritando. El celular. Intenté olvidar todo al regresar a casa. Borré las fotos. Pero una volvió a aparecer en mi galería. Era una que no recordaba haber tomado. En la imagen aparecía la vitrina de Annabelle, pero no había nadie más en el cuarto. Ni siquiera yo, como si la muñeca se hubiese tomado la foto sola. Las marcas. Una mañana, me encontré con 3 líneas en la pierna derecha. No eran cortes. Más bien parecían hematomas. Como si me hubieran presionado la piel con 3 dedos largos. Empezaron a repetirse. Aparecían en el cuello, en la espalda, en la cadera, siempre de a 3. Fui a un médico. No supieron decirme nada. Me mandaron a terapia. La grabación. Una tarde, estaba grabando un audio para una tarea. Grababa con el celular. Cuando terminé y escuché el archivo, había una voz entre mis palabras, una voz aguda, infantil, que decía, «Estás jugando conmigo». Apagué el teléfono. Lo reinicié. La grabación desapareció. La desesperación. No podía dormir. Mi cuarto tenía una sombra que no se movía aunque cambiara la luz. Mi perro ladraba a la pared sin razón. Una noche, al verme en el espejo, juré que mis ojos no estaban alineados, como si algo más usara mi reflejo. Buscando ayuda, fui a una iglesia. Me senté en silencio. Un sacerdote anciano se me acercó. ¿Tú fuiste al museo? Me preguntó, sin que yo dijera nada. Le dije que sí. ¿Te burlaste? No contesté. Me dijo, ¿te llevaste algo contigo? No es la muñeca. Es el permiso. Pide perdón. Agradece que aún puedes hablar de esto. Me dio una medalla de San Benito. Me pidió que hiciera un acto de contrición. Lloré como niña. Me sentí sucia, perseguida. El sueño final. Días después, soñé por última vez con ella. Estaba en un cuarto blanco. Sin salida. Ella estaba ahí, sentada. Pero esta vez no hablaba. Solo me miraba. Y yo le dije, perdóname. Ella sonrió, y todo se oscureció. Desde entonces, no volvió a pasar nada grave. Pero no puedo ver muñecas sin sentir náuseas. A veces, escucho pasos en casa cuando estoy sola. No todos los días. Solo algunos. Justo a las 3 de la mañana, me persigno. Rezo. Duermo con luz. Ya no me burlo. Reflexión. No todos los que van al museo salen con una historia. Pero algunos sí. No todos los que la miran sienten algo. Pero algunos sí. Y no todos los que se burlan son perdonados tan fácilmente. Yo tuve suerte, porque aprendí que lo sobrenatural no siempre se manifiesta como película. A veces, se mete en tu mente, te observa desde el silencio, y solo está esperando que abras la boca para burlarte, para entrar. Fin del testimonio de Camila Torres. La vi cerrar la caja, y jamás olvidé el peso de ese momento. Testimonio de Ana Delgado, visitante de prensa al Museo Warren, octubre de 2022. Soy Ana Delgado, periodista de investigación. Decidí escribir sobre la historia de objetos malditos desde el periodismo, no el sensacionalismo. En octubre de 2022, asistí a una visita privada organizada por una alianza entre medios y la New England Society for Paranormal Research, NESP. El propósito era cubrir la custodia de Annabelle en su nueva caja de transporte y contención. No esperaba experimentar nada más que una anécdota profesional. Lo que viví fue otra cosa, la preparación. Llegué al museo en la tarde. A la entrada me recibieron con agua bendita, una tradición del legado Warren, y me recordaron que no debíamos tomar fotos hasta que se mostrara la vitrina principal. El ambiente era solemne. No había guardianes en plan, mala onda,
pero sí un silencio profundo como de respeto colectivo. Cada uno de los pocos asistentes recibió un chaleco reflectante y guantes blancos. El sentido me lo explicaron enseguida. La nueva caja destinada al transporte de Annabelle fue construida por Dan Rivera, el investigador a cargo, quien la presentó como más segura y móvil que la caja original del sótano. El ritual de apertura. Nos condujeron al sótano, donde está la famosa vitrina. Era la misma que Ed y Lorraine usaron, con crucifijos tallados en la madera, una placa que decía Warning, Positively Do Not Open, y una cera mágica sellando cada junta. Dan, con manos temblorosas cubiertas por guantes, rompió el sello de cera usando una herramienta especial. El silencio absoluto nos envolvió, no se escuchaba ni una respiración. Cuando el sello cayó, soltó un olor fuerte a madera vieja y a cera. Era una mezcla de solemnidad, antigüedad y algo indefinible. Puso luego la vitrina abierta sobre una mesa y extrajo con sumo cuidado la muñeca, sosteniéndola con telas estériles. Nunca la tocó con la mano desnuda. Nos explicó que es parte de los protocolos de conservación, no por capricho, sino por respeto al objeto y a lo que representa. El nuevo contenedor. La nueva caja era una obra de carpintería, madera clara, refuerzos interiores y márgenes de cristal de seguridad. Lo más sorprendente fue un panel lateral que se abría solo con una maniobra secreta. Dan demostró el movimiento con solemnidad. Sellos magnéticos, para asegurar que la caja permanezca cerrada durante el transporte. Cinta con inscripciones religiosas, idéntica a la de la vitrina original. Clausuras metálicas que se bloquearon una a una. Cuando cerró la caja, se escuchó un clic seco. Dan exhaló. Los presentes también. Fue el único momento en que se sintió que el objeto originó una tensión palpable entre todos. La reintroducción en la vitrina. Antes de devolver la muñeca a su vitrina original, Dan la colocó con precisión, como si vendiera un artefacto místico y a la vez frágil. Ajustó la posición, se aseguró de que la cabeza quedara centrada, y colocó un crucifijo colgante nuevo. Luego aplicó un nuevo sello de cera y cayeron 2 gotas de agua bendita una a una, marcándolo todo con solemnidad. Según explicó, si solo una pieza, la cera, la bendición o el sello magnético, se rompe, el protocolo indica no volver a colocar el objeto adentro sin triple verificación. Ese día, presencié la custodia más extrema de un objeto. Y no era por show. 5 sensaciones que quedaron. Solo duró unos 15 minutos. Pero el aire se sintió denso. En un pasaje cerrado del sótano, sin ventanas, hubo un zumbido leve. Nadie hablaba. Al apagar las luces, la única fuente de luz era un foco débil sobre la vitrina y el cristal proyectaba un reflejo que parecía moverse, pero no de la muñeca, sino de los asistentes. Al salir, uno de los asistentes, un sacerdote local, me dijo bajito. Vi cómo Dan tembló al aplicar la bendición. Ese objeto no te da miedo, te recuerda tu fragilidad. No dije nada. Guardé su frase. Reflexión personal. Volví a casa con ganas de escribirlo, de editar fotos, de analizar grabaciones. Pero lo que más me quedó es este pensamiento. La caja no solo protege a Annabelle, protege a quienes no estamos preparados para lo que pueda pasar si algo más sale de ella. Esa caja, con sus sellos, sus rituales y su bendición, es una barrera entre un objeto y el mundo real. Y aunque algunos a veces se burlan o pretenden ignorarla, el sistema está ahí para una razón, porque ya hubo consecuencias cuando se ignoraron los protocolos. Cierre. Este testimonio es real. Fue ver cómo un equipo de investigadores, Tony Sparra, Dan Rivera, y custodiadores disciplinados, cumplían un rito de respeto y precaución. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.